Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, de todos los tiempos. Qué bendición, mis queridos hermanos, el poder estar con ustedes nuevamente, el poder compartir la palabra del Señor con ustedes, el poder reflexionar la palabra de Dios aquí en su programa Trigo para la buena siembra. Hoy el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy Él nos quiere decir algo hermoso a cada uno de nosotros, porque cada vez que nosotros escuchamos la voz del Señor a través de su palabra, siempre nos quiere decir algo a cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a esta reflexión de la palabra del Señor, vamos a ponernos en las manos de Él, orando para que sea Él quien nos dé la sabiduría a través del Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este momento en que estamos acá, hoy queremos compartir tu palabra con aquellos que nos están sintonizando, aquellos que nos están escuchando a través de esta tecnología que hay hoy en día. Sabemos que a través de las redes sociales nosotros llevamos la evangelización a todos aquellos que lo necesitan. Señor, abre los corazones de cada uno de nuestros oyentes para que ellos puedan escuchar tu palabra, puedan hacer vida en ellos tu palabra, Señor, y que ellos se abran hacia ti, que ellos abran su corazón para que esta palabra caiga en una tierra fértil. Señor, en tus manos nos ponemos para que tú nos des esa sabiduría, ese entendimiento a través del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre y que seas tú, Señor, quien tomes control de cada uno de aquellos que nos están escuchando, nos están sintonizando en este momento. Desde ya nos encomendamos en tus manos. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Sabemos que todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos, siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como ya les decía, hoy vamos a compartir una hermosa reflexión con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos cuestiona un poquito de cómo nosotros llevamos nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros no nos detenemos un momento a pensar cuál será nuestro final, y entonces tendemos a caer en el pecado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces todo ese ruido, todo ese consumismo que el mundo nos presenta hoy en día nos hace estar sordo a la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a reflexionar un tema muy hermoso con ustedes que se llama Piensa en tu final y no cometerás pecado. Ahora, ¿por qué hay que pensar en nuestro final? Porque muchas veces nosotros estamos viviendo una vida light, como dicen hoy en día, una vida fácil, una vida acomodada. Muchas personas hoy, hasta hermanos que han estado en la iglesia, se han acomodado, se han retirado de la iglesia, de sus comunidades, de sus parroquias, se han ido. ¿Por qué? Porque el mundo los absorbió nuevamente. Porque el mundo les está ofreciendo cosas muy fáciles y por eso ellos a veces no se ponen a pensar cómo será el final de sus días. Por eso dice, pensemos un poquito en nuestro final. ¿Cómo nosotros llegamos a nuestro final? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida? Por eso detengámonos un momento y pensemos, imaginémonos
¿Qué nos pasará al final de nuestros días? ¿Cómo será nuestro final? Cuando nosotros nos damos cuenta a dónde vamos, yo diría que lo pensaríamos un poquito más, porque yo diría, así no caemos en pecado y no vaya a ser que vamos a un lugar donde nosotros no queremos. Entonces, porque así como dice ya en Eclesiástico capítulo 7, versículo 36, nos dice a cada uno de nosotros. Eclesiástico capítulo 7, versículo 36. Oiga lo que dice en Eclesiástico capítulo 7, versículo 36. En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. En todo lo que hagamos, dice, acordémonos cómo será nuestro final. Y así no vamos a cometer pecado. Es que si no nos detenemos un momento, fíjense que por eso muchas veces nos va mal en la vida. Dice, hay una hermosa anécdota que dice que habla sobre unos jóvenes distraídos. Dice así, habían unos jóvenes, iban en un vehículo con la ventanilla cerrada, dice, música a todo volumen, a altas horas de la madrugada, cuando un retén militar les hizo un alto. Posiblemente no lo vieron y no se detuvieron. Sonando los gorgoritos no escucharon. Adelante les dispararon, murieron los dos. No eran delincuentes, no eran terroristas. Ellos simplemente eran unos jóvenes que se les olvidó aquel rótulo famoso que dice, aquel rótulo famoso de tránsito que dice, alto, mire y oiga. Ahora veamos cuántas personas fracasan en la vida por no mirar, por no escuchar, por no detenerse un poquito a tiempo. Fíjese que hay advertencias que nos anuncian a nosotros en la vida que vamos mal, que vamos por mal camino, que lo que estamos haciendo está mal. Pero ¿por qué razón nosotros no escuchamos por tanto ruido, así como estos jóvenes que llevaban esa música a todo volumen y a altas horas de la noche? Dice que no se dieron cuenta del alto que le hicieron los soldados. ¿Y qué pasó con ellos? Los mataron. Y muchas veces eso pasa, murieron ellos, y eso pasa también con nosotros cuando no nos detenemos un poquito, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios en su palabra, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, lo que nos quiere decir para nuestra vida, también vamos a morir nosotros. También morimos. Por eso hay que poner un poco de atención a nuestra vida, cómo vamos caminando, cómo estamos actuando, qué testimonio estamos dando, si estamos bien, si no. Nosotros tenemos que detenernos un poquito. Hay que escuchar, hay que respetar, hay que bajar la velocidad de nuestra vida un poquito, porque muchas veces por tanto trabajo, por tanto negocio, muchas veces el consumismo que hoy, lo que les acabo de decir hace un momento, el consumismo hoy nos está absorbiendo, y ese es un ruido para nosotros que no nos deja escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se está anunciando hoy? ¿Qué es lo que va a empezar en estos días? El mundial, el fútbol. ¿Cuántos hermanos ya no quieren ir a su comunidad, ya no quieren ir a su reunión, ya no quieren ir a misa por estar viendo esos partidos del fútbol? No es malo el fútbol, pero hay que darle tiempo a Dios. Todo a su tiempo. Por eso, así como esos jóvenes que murieron, nosotros también podemos morir nosotros. Y morimos espiritualmente si no ponemos un alto en nuestra vida, si no nos ponemos a escuchar un poquito la voz de Dios. Todo ese ruido que hoy en día nos está dejando sordos. Por ejemplo, los televisores.
¿Cuántos no están comprando televisores más grandes? ¿Cuántos no están comprando un celular más caro? Todo el tiempo quieren tener lo mejor. El consumismo. ¿Cuánto más nos hace a nosotros pecar? Por eso hay que hacer un alto en nuestra vida. Hay que mirar cómo va nuestra vida. Hay que oír la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en pecado. Por eso nos dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿sabe qué nos dice San Pablo? San Pablo le habla a los Gálatas en la forma que ellos están viviendo, en la forma del pecado que están viviendo, porque sin darse cuenta están cayendo en ese pecado, y nosotros sin darnos cuenta por todo ese ruido del mundo que nos está haciendo, no nos damos cuenta también que caemos en pecado fácilmente. ¿Pero por qué? Porque no nos detenemos a escuchar, no nos detenemos un poquito cómo será nuestro final. Es que a eso tenemos que ver nosotros. Por eso dice allá la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza, desvergüenza, culto a los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Imagínense cómo será nuestro final si nosotros practicamos las cosas de la carne. Dice, ¿cómo será nuestro final? Si nosotros no pensamos un poquito cómo es nuestro final, pecamos, caemos en este pecado que dice San Pablo. Caemos en el pecado, en esos pecados que nos están absorbiendo. Y cuando nosotros caemos en ese pecado, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál será nuestro final? Oiga lo que dice en San Mateo, allá capítulo 25, versículo 41. ¿Sabe cuál será nuestro final cuando nosotros no pensamos un poquito cómo nos va a ir? Fíjese que el título de este pasaje se llama el juicio final. Oigan, pero en el versículo 41, ¿sabe qué dice? Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Ah, pero dirá usted, pero eso es para aquellos, ese es para el diablo y sus ángeles. Yo no. Eso dirá usted. Pero fíjense a quién se los está diciendo. Fíjense a quién se los está diciendo. Oiga lo que continúa aquí después de este versículo. Pero vamos a ver un poquito. Dice que la paga del pecado, allá en Romanos en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Y oiga lo que dice acá. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que pensar un poquito cómo nos va a ir, cómo será nuestro final, porque solo así, si nos detenemos a pensar un poquito cómo será nuestro final, yo creo que no vamos a cometer pecado. Porque oiga lo que dice ahí en ese versículo siguiente, ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 y ahora del 42 al 46, oiga lo que dice Jesús. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntaron también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y oiga este versículo. En el versículo 46, remarquen este versículo.
porque muchos dirán, pero en el 41, en el versículo 41 dice, es para el diablo y sus ángeles. Oiga lo que dice en el versículo 46. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Aquí nos está hablando a cada uno de nosotros. Si nosotros no practicamos la misericordia, si nosotros no ayudamos a las personas, si nosotros seguimos pecando, si nosotros dejamos de seguir a Dios, si nosotros no escuchamos la voz de Dios a través de nuestro prójimo, dice que vamos al suplicio eterno. Y dice que los buenos a la vida eterna. ¿Quién no quiere tener la vida eterna? ¿Quién no quiere tener un final feliz? Por eso pensemos un poquito, si queremos la vida eterna, si queremos nosotros llegar a obtener esa salvación, esa vida eterna, detengámonos un poquito, pensemos un poquito en nuestro final para que no sigamos pecando, porque ¿cuántos no siguen pecando hoy en día por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar su palabra? Por eso, detengámonos un poquito. Entonces, para que tengamos un final feliz, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que todos queremos un final feliz. Yo creo que todos queremos esa vida eterna. Entonces, vamos a ver 4 pasos para no caer en pecado y así tener un final feliz. Primero tenemos la oración. Segundo, la lectura bíblica. Tercero, la Santa Eucaristía. Y cuarto, el sacramento de la reconciliación. Por eso vamos a ver, ¿y por qué es que es necesario la oración? Porque solo orando nosotros no caemos en pecado. Así lo dice en San Lucas capítulo 22, en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 40. Allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 40. Dice así: después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. ¿Qué dice Jesús? Oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en adulterio. Oren para que no caigan en vicios. Oren para que nosotros tengamos esa vida eterna. Oremos, hermanos, para que nosotros no sigamos pecando. ¿Qué sé yo? Si usted tiene un vicio, ore al Señor, hínquese, arrodíllese, vaya ante el Santísimo. Pídele al Señor que le dé esa paz, que le dé esa tranquilidad, que le quite ese vicio, porque solo orando podemos nosotros vencer ese vicio. Si tiene un problema con su mal vocabulario, si usted está pecando porque usted tiene su mal vocabulario, su mal carácter, ore para no seguir pecando. Si usted tiene odio en su corazón hacia algún hermano, hacia alguna persona, ore para no seguir pecando. Si usted en su corazón hay envidia todavía, ore para quitarse esa envidia. Si hay soberbio, si hay orgullo, ore mucho. Ore mucho para que se le quite ese pecado. Hermanos, pensemos un poquito, ¿qué final queremos para nuestra vida?
Si queremos un final feliz, si queremos la vida eterna, si queremos la salvación, pues pensemos un poquito, detengámonos un poquito y que no nos vaya a pasar como les pasó a esos dos jóvenes. Por no detenerse, murieron. También tenemos la lectura bíblica. Si leemos la Sagrada Escritura, dice que nos hace más sabio, nos ayuda a vencer las tentaciones que enfrentamos todos los días. Nos trae paz y es una guía para nuestra vida. También la Santa Eucaristía. Frecuentemos la Santa Eucaristía. Muchas veces hay quienes que caen en ese pecado de la pereza por no ir a misa. La iglesia siempre nos manda a nosotros ir a misa todos los domingos. Es día de precepto. Y a veces no vamos. Cuando no vamos un domingo a misa, es pecado. Hay que ir a confesarse. Si usted quiere saber que si cuando nosotros vamos a misa vamos a obtener la vida eterna, hay que leer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, dice: Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, dice que si nosotros tenemos esa comunión con Él en la Santa Eucaristía, tenemos vida eterna y obtenemos la salvación. Para ir finalizando, hermanos, también el sacramento de la reconciliación también nos trae paz, tranquilidad a nuestra mente. Usted puede leerlo en casita ahí en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1470. Ahí podemos nosotros leer y ahí nos dice a nosotros que cuando nosotros nos confesamos, frecuentamos el sacramento de la reconciliación, este sacramento, dice, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Entonces, hermanos, vamos a finalizar con la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, del 1 al 4. Dice así: Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Vamos a finalizar con estos, hermanos, busquemos las cosas de arriba y no las cosas terrenales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este momento te damos gracias porque tú nos hablaste a través de tu palabra. Tú nos hablaste cómo quieres tú que nosotros caminemos en nuestra vida. Tú nos hablaste cómo no caer más en pecado, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que leer tu palabra, cómo nosotros tenemos que frecuentar la Santa Eucaristía, cómo podemos nosotros ir al sacramento de la reconciliación para poder reconciliarnos contigo, para poder obtener nuevamente esa amistad contigo. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste a través de tu palabra. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado, siempre nos estás instruyendo, siempre nos estás hablando para que nosotros lleguemos a obtener esa vida eterna, para que lleguemos a obtener ese final feliz
para poder llegar a esa vida eterna, para no caer más en pecado. Muchas gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos, porque yo sé que tú siempre estás con nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Todo esto no lo he pedido en mi nombre, sino en vano sería. Todo esto lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, siempre Ministerio Trigo siempre está instruyendo a cada uno de los que los escuchan. Tenemos este encuentro juvenil para aquellos jóvenes que quieren integrarse o quieren escuchar la palabra del Señor. Hoy tienen la oportunidad de poder ponerse en contacto con el Señor. ¿Y cómo va a ser eso? A través del encuentro juvenil que va a ser el domingo 27 de noviembre. La hora a las 3 de la tarde. El lema será de la noche, el lema será cómo tener un buen noviazgo. Oigan, jóvenes, cómo tener un buen noviazgo. Es necesario para cada uno de los jóvenes saber cómo llevar un buen noviazgo. Y esto solo ustedes lo van a poder ustedes escuchar, lo van a poder ustedes entender en ese día, en esa asamblea, en ese encuentro juvenil que va a haber el 27 de noviembre. La donación es voluntaria, va a ser por la plataforma Zoom. También tenemos el 8º Congreso de Sanación Interior, que eso va a ser el 4 de diciembre. Desde ya los exhortamos, inscríbanse, porque muchas veces, ¿cuántos no tenemos una herida, no tenemos cicatrices ahí en nuestro corazón? ¿Cuántos no han tenido un problema en su hogar, con sus hijos, en su matrimonio? ¿Cuántos no tienen problema? Pues es necesario que sanemos nuestro interior también, porque muchas veces ahí llevamos todo ese odio, ese rencor, y muchas veces eso no nos deja tranquilo en paz. Eso va a ser el domingo 4 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El lema va a ser de la noche oscura del dolor a la noche buena con Jesús. Donación 150 quetzales, incluye almuerzo. Lugar, Escuela de Santa María, 15 Avenida 195, Zona 1. Teléfonos, pueden llamar a los teléfonos 2251, 2247, 2253, 3735 al 56, y también pueden llamar o pueden escribirnos por WhatsApp. El número es 5949-9045. Hermanos, ahí están, quieren seguir creciendo espiritualmente, ahí Ministerio Trigo les está haciendo la invitación. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, 2253 3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.